Escuchando las palabras de mi progreso en ti, la verdad es que me hace remover, ¿sabes, Antonio? ¿Sabes? Lo digo a todos, porque duele, duele. Lo que pasa es que yo estoy aquí para deciros que se puede superar y como bien decía Teresa, que me ha abierto muchas puertas, bueno, pues el sufrimiento se puede gestionar. E igual el dolor no, pero el sufrimiento sí. Entonces, Antonio, para comenzar y seguir con, bueno, pues con la realidad que estaba contando Teresa, yo lo primero que os quiero contar es, ya estáis viendo esas dos fotos impactantes que estoy poniendo. A mí, en mi caso concreto, la vida me hizo pasar la foto de la izquierda, dolor social. Yo no sé, cuando veis esto, si entendéis lo que quiero decir. El dolor social es tan importante, el dolor emocional es tan importante como el físico. ¿De acuerdo? En este momento simplemente quiero deciros que el 20% de la población que está en activo falta trabajar debido a problemas relacionados con el estrés y sobre todo la sobrecarga emocional. Entonces, aquí hay una parte que es lo que os quiero comunicar y es que esa sobrecarga emocional es porque casi toda esa parte proviene de no saber decir no. ¿De acuerdo? Entonces, ese sentimiento de culpa, de malestar, afecta tanto como a la parte física. Y una cosa importante que os quería decir es que ahora se está llevando mucho, bueno, identificar el problema, te lo ponen en la mano y te dicen, tome usted, este es su problema, esta es su depresión, su ansiedad, su lo que sea, que vayas usted a casa a curarse. Yo lo que quiero comunicar desde aquí es que somos todos responsables de cada uno de nosotros y de nuestro entorno. Es decir, no solo yo soy responsable de en este momento la situación que yo tengo emocional, sino mi entorno, igual que yo tengo del resto, de los compañeros, en el trabajo, en la familia. O sea, hay que empezar a cambiar el paradigma. ¿De acuerdo? Eso es lo único que quería decir. Continuamos, Antonio. Aquí simplemente os muestro una imagen, rápido, no lo voy a explicar, en la que se ve claramente cómo ambos dolores afectan de igual manera al estrés, a los factores psicosociales y al físico. Estos son estudios realizados científicamente, no me lo estoy inventando yo, ahí abajo está la información, no me voy a enrollar mucho más, pero simplemente quería que vierais cómo ambos dolores, tanto el dolor físico como el social, te puede tumbar en una cama. Continuamos, Antonio. Entonces, visto esto, ¿por qué es tan difícil decir que no? Vale, bueno, pues en principio todo esto viene a raíz de no saber gestionar las situaciones del pasado. Venimos, ya lo ha estado explicando también muy bien Belén, que a mí me ha hecho llorar, lo tengo que decir, cuando ha estado leyendo la carta de la niña. Venimos con unas creencias limitantes muy instauradas que sinceramente hasta que no se trabajan no vamos a poder avanzar. Creencias como que hay que ser perfecto, que hay que complacer a todo el mundo. Tenemos que vivir en un momento de corriendo, de prisa. Hay que ser fuerte y hay que aguantar absolutamente todo. O sea, aquí voy a hacer un momento un hincapié. Vamos a ver, ¿qué está pasando en la sociedad? ¿Qué paradigma tenemos? Es decir, una persona se casa y le dan 15 días. Una persona tiene una pérdida de un familiar y le dan 2 días para superar un duelo. Por favor. Entonces, eso de que hay que ser fuerte, ya podemos ir olvidándolo, ¿de acuerdo? Hay que vivir los duelos, hay que enfrentarse a los sufrimientos y trabajarlos, no hay que dejarlos de lado. ¿Por qué? Porque se enquistan. Y entonces ocurre lo que me ocurrió a mí, que se pierde la identidad y entonces la vida te hace parar en seco. Otra cosa también, otra creencia limitante muy potente, el esfuérzate. Es que hay que estar continuamente intentándolo o no. Si yo decido no hacerlo, ¿por qué he de intentarlo? Hay que ir tomando decisiones. Entonces, el problema es que el no trabajar este tipo de creencias, de estos límites,
es cuando viene el problema de no saber decir que no. Os traigo esa imagen porque es muy directa. Cuando uno conduce, suele haber, bueno, ya lo veis, las líneas están ahí. Uno no se salta esas líneas. ¿Por qué? Porque puede provocar un accidente. Pues esto es igual. Esas líneas son los límites que tenemos que empezar a respetar. Si no respetamos las líneas, así nos da. Continuamos, Antonio. Aquí, de manera breve, os quería explicar qué ocurre cuando tenemos que trabajar esas creencias. Ya todo el mundo conoce a Maslow, bueno, pues seguramente todo el mundo conocerá también al doctor Pierret. Yo lo traigo porque es más corto y es más sencillo, pero es más directo. Normalmente hay una serie de emociones detrás, perdón, una serie de sentimientos que llevan asociado a la emoción, que son las que nos impiden seguramente trabajar esto del no. Por ejemplo, el amor. Cuando no tenemos amor, tenemos una tristeza enorme. Cuando no tenemos libertad para poder hacer algo, tenemos mucha rabia, que esto pasa cuando no sabemos decir que no, no nos atrevemos, pero sin embargo tenemos una rabia interna que no podemos con ella. Igual que la seguridad, cuando no tenemos seguridad, nos entra un miedo que patee. Entonces, dentro de este triángulo es como una base de modelo que yo utilizo para trabajar esas creencias que nos impiden decir que no. En base a estas tres y muchas más, por supuesto, pero para mí son tres pilares fundamentales que hay que trabajar sí o sí para poder avanzar. Continuamos, Antonio, por favor. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Aquí he traído una imagen que es muy directa, que dice, me voy, ¿hay algo que quieres decirme? Y dice, no, y está aguantando un montón de sís. Bueno, pues esto es más o menos lo que os quiero contar. ¿Qué ocurre cuando no nos atrevemos a decir que no? Vale, que aparece la culpa, que es un sentimiento que nos sirve para identificar los errores que hemos cometido. Es decir, la culpa es buena porque hace parar y decir, oye, algo no he hecho bien. Y desde ese punto es cuando tenemos la posibilidad de trabajar. ¿Quiero solucionarlo o no lo quiero solucionar? Si lo quiero solucionar, ahora os explicaré cómo. Y si no lo queremos solucionar, pues entonces nos tiraremos toda la vida con lo que se llama el remordimiento, que es ese dolor por la culpa inconsciente que se va produciendo y que no te atreves y se queda ahí. Entonces, mirad lo que pone en la caja verde. Tomar decisiones duele, pero es que no tomarlas también. ¿De acuerdo? Entonces, tú decides con qué dolor quieres lidiar. Si quieres trabajar con la culpa o te quieres quedar con el resentimiento. Continuamos, Antonio, por favor. Aquí os cuento brevemente, ya os digo porque no es imposible en este rato explicar mucho más. Os explico 6 mínimos pasos, por lo menos, como digo yo, de salvavidas para poder trabajar la culpa. Lo primero, hay que identificar la conducta que a mí me produce esa culpa. O sea, ¿qué ha ocurrido que yo he hecho para no volver a cometer ese error? A continuación, lo tengo que aceptar. Después tienes que expresar verbalmente a la persona o incluso tú mismo cómo te sientes ante esa situación que ha ocurrido. O sea, mostrar el arrepentimiento. Por supuesto, solicitar el perdón. El perdón es muy liberador. También es verdad que hay terapias que están basadas, sirven para trabajar el perdón, ahora no nos da tiempo, pero el perdón es lo más liberador que hay. Pero claro, el perdón repara el daño, pero también te responsabiliza, que es el último punto, de la acción que has hecho. Es decir, todos somos responsables, que es lo he dicho al principio, de nuestras actitudes. Aquí no sirve, yo te suelto esto no. Yo soy responsable del bienestar de cada uno de vosotros que estáis aquí. Y más que somos personas altamente sensibles, que encima tenemos esa antenita continuamente absorbiendo todas las emociones, que al final, ¿sabes lo que nos pasa? Que en lugar de vivir mi vida, vivo la tuya y pierdo mi identidad y me meto en la vida de cada uno de vosotros. Entonces, por eso hay que poner límites, porque Carolina tiene que saber quién es Carolina y hasta dónde te puedo yo ayudar a ti. Porque si me meto a ayudarte a ti, Carolina se va. Entonces, ¿cómo te va a ayudar Carolina? Carolina desaparece. Y soy un ser que está ahí, que está ahí. Entonces, es importante saber quién es uno mismo, poner los límites. Pasamos, Antonio. En concreto, no me voy a extender porque sé que un poquito más tarde va a venir Clara explicando lo que es la asertividad. Aquí os traigo unas pinceladas de la herramienta de la comunicación asertiva. La asertividad, todo el mundo sabe que es un estilo de comunicación
que te permite comunicar pues, aquello que sientas, que piensas, sin faltar a los demás, respetándote a ti, respetando a los demás. Solo una cosa breve, porque insisto, Clara, que estará por ahí, lo ampliará más. Si decides ser o estás en una comunicación agresiva, al final eres tú el que decides por los demás, o es la persona que está en ese comportamiento agresivo el que decide por los demás. Si estás en una actitud pasiva, te dejas llevar por lo demás, o sea, otros deciden por ti. Si tú no tienes capacidad de decir que sí, que no, lo que quieres o lo que no quieres, harás lo que yo te diga. Sin embargo, si estamos en una situación central, que es la asertividad, decides por ti. Ya insisto, no me quiero tampoco entretener mucho más con esto porque sé que hay una compañera a continuación que hablará de ello. ¿De acuerdo? Pasamos, Antonio, para no seguir. Entonces, para terminar, aquí os dejo una bibliografía. Para mí, la referente en la comunicación asertiva en este momento es Olga Castañer, pero aquí os dejo una serie de libros porque no he hablado de la comunicación no verbal. ¿De acuerdo? La comunicación no verbal también es importante, no solo las palabras, sino el cómo tú te comunicas. Que ya os adelanto que el 90% de lo que nosotros comunicamos con los movimientos, con el tono de voz, es más importante que las palabras. Sin embargo, aquí estamos hablando de palabras. Entonces, por favor, hay que ser responsable de todo, de las caras de asco cuando las ponemos, de darnos la espalda a los demás, de decir palabras bonitas y de, por favor, de cuidarnos unos a otros, porque al final todos somos lo mismo. ¿De acuerdo? Y nada más, no quiero robar más tiempo, creo que con esto es suficiente. Cualquier cosa, aquí me tenéis, gracias por vuestra atención y en fin, trabajaros de manera individual y adelante porque la vida es muy bonita. O sea, mira, me voy a aplaudir y todo. Gracias a todos.